En una noche de niebla densa sobre las callejuelas de Whitechapel, una mujer gritó con terror y cuando la encontraron, su cuerpo yacía desmembrado bajo la luz temblorosa de los faroles, como si un cirujano loco lo hubiera operado a la luz de la luna. El horror de aquel hallazgo se extendió como un incendio y pronto la prensa lanzó al mundo el apodo que aún retumba en la historia, Jack el Destripador. ¿Quién pudo cometer una atrocidad así sin dejar rastro? ¿Un carnicero, un médico o quizá la propia corona? Si ya sientes el escalofrío, dale like, porque lo que sigue te mantendrá al borde del asiento. Londres, a finales del siglo XIX, era una metrópolis de 4 millones de almas, donde la pobreza se acumulaba en los barrios del este como una pestilencia invisible. Whitechapel, el epicentro de esa miseria, estaba repleto de viviendas sobrepobladas, calles estrechas y una población de inmigrantes que vivía bajo la sombra de la discriminación y la criminalidad. La prensa sensacionalista de la época, hambrienta de historias que alimentaran sus ventas, empezó a llamar al asesino el asesino de Whitechapel y más tarde el delantal de cuero, antes de que el nombre de Jack el Destripador se popularizara en una carta burlona enviada a la policía. Las víctimas, conocidas hoy como las 5 canónicas, eran mujeres que sobrevivían como trabajadoras sexuales en la zona. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly fueron encontradas con la garganta cortada y con mutilaciones que revelaban una precisión quirúrgica extraordinaria. En los cuerpos se hallaron órganos extraídos, como riñones y el útero, realizados con una rapidez que sugería conocimiento anatómico avanzado. La policía, desconcertada, buscó entre carniceros, médicos y cirujanos, pero la sombra del asesino seguía escabrosa. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el asesino era un profesional de la medicina? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho tu teoría. Mientras la ciudad temblaba, surgieron nombres que intentaron encajar en el rompecabezas. Montague John Druitt, un médico educado que desapareció misteriosamente y cuyo cuerpo fue hallado en el río Támesis poco tiempo después del último asesinato, se convirtió en sospechoso por su posible inestabilidad mental. James Maybrick, un comerciante adinerado, apareció en la escena mucho más tarde, cuando un supuesto diario íntimo descubierto en 1992 contenía una confesión que alegaba haber matado por venganza contra la infidelidad de su esposa. Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en el East End, fue señalado por investigaciones modernas que encontraron ADN mitocondrial en el chal de una de las víctimas, aunque la fiabilidad de esas pruebas sigue siendo debatida. Tal vez la teoría más escandalosa sea la que involucra al príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, cuyo nombre surgió en los círculos conspirativos como posible autor de los crímenes. Se rumorea que el príncipe padecía sífilis y que la corona habría encubierto los asesinatos para evitar una crisis monárquica. Documentos de la época y testimonios de empleados de la Casa Real alimentan esta hipótesis, aunque nunca se ha comprobado nada concreto. Además, otros nombres curiosos, como el del autor Lewis Carroll, han sido mencionados por amigos que aseguraban haber encontrado mensajes ocultos en sus diarios, y el médico real William Gould también ha sido apuntado como posible sospechoso. Si alguna de estas teorías te parece la más plausible, suscríbete y activa la campanita. La próxima semana desglosaremos otra conspiración histórica que te volará la cabeza. ¿Por qué entonces nunca se atrapó al asesino? La respuesta se encuentra en la combinación de limitaciones tecnológicas y circunstancias sociales. En 1888 no existían los análisis de ADN, ni las huellas dactilares, ni las cámaras de seguridad que hoy permitirían seguir cada movimiento. La policía debía trabajar a ciegas, confiando solo en testimonios y en la observación directa, lo cual resultó insuficiente ante la brutalidad del crimen. Además, el perfil de las víctimas, mujeres pobres y trabajadoras sexuales, hacía que la sociedad y las autoridades les otorgaran poca prioridad, considerándolas menos valiosas que los crímenes cometidos en barrios acomodados. Si el asesino realmente pertenecía a la alta sociedad o incluso a la familia real, la posibilidad de un encubrimiento oficial habría sido casi segura. La policía de la época no tenía el poder ni el permiso para arrestar a alguien con esa condición. Los oficiales, desesperados, recurrieron a medidas extremas. Algunos se disfrazaron de mujeres y deambularon por las calles de East End, intentando servir como cebo, mientras que la prensa enviaba cartas grotescas a la policía, como la famosa From Hell, acompañada de la mitad de un riñón humano frito, alegando que el asesino se había comido la otra mitad. Este acto macabro enviado a un tal señor Lusk intensificó el pánico y la fascinación del público. La historia también está salpicada de datos curiosos. El apodo Jack el Destripador no lo acuñó la policía, sino una carta burlesca conocida como Dear Boss. Y aunque Jack se lleva la fama, el asesino en serie más prolífico de los tiempos modernos en el Reino Unido fue el Dr. Harold Shipman, responsable de aproximadamente 250 muertes. Si esto te está abriendo los ojos, dale like y comparte este video, que aún hay mucho por descubrir. Ahora, mientras el eco de los pasos en las húmedas callejuelas de Whitechapel parece
desvanecerse, la historia de Jack el Destripador sigue latiendo con la fuerza de un latido nocturno que no cesa. Cada año, investigadores aficionados y profesionales vuelven a sumergirse en los archivos polvorientos de la Metropolitan Police, revisan los testimonios de los testigos que ya no están entre los vivos y comparan las manchas de tinta de las cartas enviadas a los periódicos con los patrones de escritura de personajes conocidos de la época. Esa obsesión constante no es casual. El caso se ha convertido en una especie de espejo donde la sociedad proyecta sus miedos más profundos, el temor a lo desconocido, la sospecha de la élite y la fascinación por la mente del asesino. Para entender por qué la sombra de Jack el Destripador persiste, es esencial observar cómo la ciencia forense ha evolucionado desde los oscuros callejones del siglo XIX hasta los laboratorios de alta tecnología de la era digital. En la década de 1992, un grupo de investigadores británicos decidió aplicar la técnica de análisis de ADN mitocondrial a una muestra de tejido conservada que se creía pertenecía a la ropa de una de las víctimas. El resultado fue una coincidencia parcial con un descendiente de un barbero polaco cuyo apellido comenzaba con la letra K, lo que revitalizó la teoría de que Aaron Kosminski pudo ser el responsable. Sin embargo, la comunidad científica ha señalado que la muestra estaba contaminada y que la metodología utilizada no cumplía los estándares actuales de control de calidad. Aún así, esa pista encendió la imaginación de los llamados riperólogos y los llevó a lanzar campañas de crowdfunding para financiar nuevas pruebas. En los últimos años, la tecnología de secuenciación de ADN de próxima generación ha permitido extraer información de fragmentos extremadamente pequeños, lo que abre la posibilidad de que se puedan analizar los restos de los guantes o de los cuchillos que el asesino pudo haber dejado inadvertidamente. Algunos laboratorios han afirmado que están trabajando en la reconstrucción del perfil genético completo del asesino, aunque la falta de tejido biológico intacto sigue siendo un obstáculo insuperable. Mientras tanto, los archivos policiales continúan revelando inconsistencias. Los informes de los oficiales varían en la descripción del olor que percibían en los lugares del crimen, y la cronología de los ataques presenta brechas que sugieren la intervención de un segundo autor o la existencia de imitadores. El factor social también jugó un papel decisivo en la imposibilidad de detener a Jack el Destripador. En la Inglaterra victoriana, la prostitución era una actividad tolerada en los barrios marginales, pero al mismo tiempo estaba cargada de estigma. Las mujeres que ejercían esa labor eran vistas como caídas, y por tanto sus muertes no generaban la misma indignación pública que la de una dama de la alta sociedad. La prensa sensacionalista, sin embargo, alimentaba el morbo con titulares escandalosos, lo que provocaba una ola de pánico que a menudo se traducía en acusaciones infundadas contra inmigrantes, judíos y otros grupos minoritarios. Ese clima de sospecha colectiva dificultó la identificación de un perpetrador concreto, pues cualquier sospechoso podía ser descartado o, en el peor de los casos, perseguido sin pruebas sólidas. Al mismo tiempo, la estructura jerárquica de la policía londinense de la época estaba plagada de burocracia y rivalidades internas. El jefe de detectives, el inspector Frederick Aberlin, estaba bajo una presión constante de los superiores que exigían resultados rápidos para calmar a la opinión pública. La falta de coordinación entre la Metropolitan Police y la Divisional Police del East End provocó que los casos se investigaran de forma aislada, lo que redujo la posibilidad de conectar patrones entre los diferentes crímenes. Además, la ausencia de un archivo centralizado de evidencia dificultó la conservación adecuada de pruebas físicas, muchas de las cuales fueron destruidas o perdidas con el paso del tiempo. En medio de esta maraña de errores y limitaciones, surgieron algunos intentos poco convencionales por parte de la autoridad. Un grupo de detectives decidió infiltrarse en los burdeles locales haciéndose pasar por clientes habituales, con la esperanza de que el asesino pudiera sentirse atraído por la atención directa. Otros, más escépticos, optaron por crear señuelos, una mujer vestida con ropas llamativas y una lámpara de gas encendida, que caminaba por los mismos callejones donde se habían encontrado los cuerpos. Estas tácticas, aunque audaces, no lograron atraer al asesino, lo que alimentó la teoría de que el perpetrador actuaba con una precisión tan meticulosa que solo necesitaba la oscuridad y la soledad para cometer sus crímenes. A pesar de los fracasos, la historia de Jack el Destripador ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Desde la literatura gótica del siglo XIX hasta las series de televisión contemporáneas, el personaje del asesino ha sido reinterpretado una y otra vez, cada vez añadiendo nuevos matices a la leyenda. En la novela Los Crímenes de la Noche, el autor imagina a Jack como un médico frustrado que, tras ser rechazado por la sociedad, decide ejercer su conocimiento anatómico en los márgenes de la ciudad. En la serie de televisión Misterios de la Reina, se plantea la hipótesis de que el asesino era un miembro de la familia real que, para proteger el prestigio de la corona, fue encubierto por una red de funcionarios leales. Cada versión, aunque ficticia, aporta una capa más de misterio y mantiene viva la conversación entre los espectadores. Los investigadores modernos también se han inspirado en la metodología de los crímenes para desarrollar perfiles psicológicos más precisos. Los psicólogos forenses coinciden en que el asesino mostraba una combinación de rasgos de personalidad que incluían una necesidad de poder, una falta de empatía y una obsesión por la perfección anatómica. Algunos especialistas sugieren que el asesino podría haber sufrido un trauma infantil relacionado con la pérdida de un ser querido, lo que habría desencadenado una
fijación morbosa con la muerte y el desmembramiento. Otros, sin embargo, argumentan que la ausencia de un patrón claro en la elección de las víctimas indica que el asesino actuaba impulsivamente, sin una planificación a largo plazo. Estas discusiones siguen sin resolverse, pero demuestran que el caso sigue siendo un laboratorio de estudio para la criminología contemporánea. En los últimos meses, un grupo de historiadores ha puesto bajo el microscopio los archivos de la prensa de la época, descubriendo que la mayoría de los artículos que describían los crímenes utilizaban un lenguaje cargado de misoginia y de miedo hacia la clase trabajadora. Ese hallazgo ha llevado a un debate sobre la responsabilidad de los medios en la creación de un clima de histeria colectiva que a su vez pudo haber influido en la forma en que la policía abordó la investigación. Al mismo tiempo, se ha descubierto que varias cartas atribuidas al asesino, incluida la famosa From Hell, podrían haber sido falsificaciones elaboradas por periodistas que buscaban vender ejemplares a un público ávido de sangre. Si esas falsificaciones existieron, podrían haber desviado recursos valiosos y haber enturbiado la pista auténtica. Mientras la investigación se bifurca en tantas direcciones, la pregunta sigue latente. ¿Qué habría ocurrido si la tecnología del siglo XXI hubiera estado disponible en 1988? Imaginemos por un momento que los detectives hubieran contado con cámaras de vigilancia de alta resolución, bases de datos de ADN y algoritmos de reconocimiento facial. Tal vez, al momento de la escena del crimen, una cámara hubiera captado la silueta del asesino cruzando la calle, o una muestra de sangre hubiera revelado un perfil genético que coincidiera con un sospechoso conocido. En esa hipótesis, la persecución del asesino habría sido mucho más rápida y probablemente habría concluido con su captura. Sin embargo, la falta de esas herramientas en la época dejó una brecha que nunca se cerró, y esa brecha se transformó en una especie de mito que hoy alimenta la imaginación colectiva. La fascinación con Jack el Destripador también ha inspirado a numerosos artistas a crear obras que exploran la dualidad entre la civilidad victoriana y la brutalidad del asesino. Pintores del movimiento prerrafaelita representaron a la figura del asesino como una sombra oscura que se cierne sobre una ciudad iluminada por faroles de gas, mientras que escultores contemporáneos han tallado instalaciones que utilizan fragmentos de metal y vidrio roto para simbolizar la fragmentación de la sociedad que permitió que semejante horror floreciera. Estas expresiones artísticas no solo mantienen viva la memoria del caso, sino que también invitan al público a reflexionar sobre los límites de la moralidad y la justicia. En el ámbito académico, los seminarios de criminología suelen incluir el caso de Jack el Destripador como estudio de caso clave para analizar la interacción entre la comunidad, la prensa y la fuerza policial. Los estudiantes aprenden que más allá de los datos forenses, la percepción pública y la presión mediática pueden alterar drásticamente la dirección de una investigación. Además, el caso sirve como recordatorio de la importancia de preservar la evidencia de manera rigurosa y de mantener una cadena de custodia impecable, lecciones que siguen siendo relevantes en los tribunales modernos. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es imposible no sentir una mezcla de asombro y melancolía. La historia de Jack el Destripador es, en esencia, la historia de un tiempo en que la dignidad humana estaba en juego, donde la falta de recursos y la desigualdad social se combinaron para crear un caldo de cultivo perfecto para el horror. Cada pista que se ha desenterrado, cada teoría que ha surgido y cada documento que se ha revisado contribuye a un mosaico incompleto que sigue invitándonos a buscar respuestas. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes la curiosidad por desentrañar los misterios que el pasado nos dejó. Te invito a que sigas explorando, a que leas los libros que analizan los archivos policiales, a que escuches los podcasts que entrevistan a expertos en criminología y a que participes en los foros donde aficionados de todo el mundo debaten cada nuevo hallazgo. Cada comentario, cada teoría, alimenta la conversación y mantiene viva la llama de la investigación. Antes de despedirnos, quiero dejarte una última reflexión. La historia nos enseña que aunque algunos crímenes pueden permanecer sin solución, el acto de buscar la verdad nunca está vacío. Cada esfuerzo por comprender lo que sucedió, cada intento por dar voz a las víctimas silenciadas, es un paso hacia una sociedad más justa y consciente. Así que, si este video te ha hecho cuestionar, si te ha despertado la inquietud de indagar más, te animo a que compartas este contenido con quienes también aman los enigmas históricos. Y por supuesto, si te ha gustado, no dudes en darle al pulgar arriba y suscribirte al canal. Tus apoyos nos permiten seguir investigando y trayendo más historias fascinantes a la luz. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras de Whitechapel. Hasta la próxima, y recuerda, la historia siempre tiene algo más que contarnos, solo basta abrir los oídos y la mente para escucharlo.